Creo que en Holanda los holandeses también son infieles, pero saben esconderlo un poco mejor. Y aquí las mujeres como que son más independientes, aceptan menos eso. ¿Cómo conquistar a una holandesa? A las holandesas les gusta... Hoy le traemos uno de esos videos que muchos de ustedes han estado pidiendo y es una entrevista con holandesas. Y créanme si les digo que algunas de sus respuestas te van a sorprender. Así que abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. si tendrías que escoger un lugar de Latinoamérica para vivir, ¿qué lugar escogerías y por qué? Creo que me quedo con Perú, porque es el único sitio donde he estado y me ha encantado, la verdad. Y bueno, he tenido muy buena experiencia con la gente, con la cultura, así que Perú. Para mí sería Colombia, porque yo viví allá y tengo familia, tengo mis amigos allá, entonces eso es fácil. elegiría Uruguay, especialmente Punta del Este, porque tengo familia ahí en Punta del Este y cada año vamos para ahí, pasamos las fiestas en la playa con la familia, así que Uruguay, Punta del Este. Para mí sería Nicaragua, porque estoy enamorado con la gente, con la diversidad de la naturaleza y el gallo pinto. Gallo pinto para mí era el desayuno y era arroz con frijoles y tostados de plátano. No conozco todos los países hasta ahora, pero conozco Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y me gustaría Colombia porque ahí como el ambiente es más abierto, la gente es súper amable, me gusta mucho bailar y baila mucho ahí, entonces Colombia, sí, seguro. ¿Qué estereotipo de los holandeses, según tú, es falso? La gente de afuera de Holanda piensan o pueden pensar que los holandeses son como brutos porque ellos dicen lo que piensan y son muy honestos, son muy directos. Así que puede ser que piensan que son brutos, pero no somos muy brutos, somos honestos. Si quieres saber una respuesta honesta, pregúntale a un holandés. Mucha gente me dice que los holandeses no tienen sentido, que no tienen corazón, que no tienen emoción, pero creo que sí lo tiene. Lo que pasa es que a veces no saben muy bien cómo comunicarlo porque no están acostumbrados de mostrarlo, como en Latinoamérica sí, ya desde que eres pequeño tus padres te enseñan cómo mostrar las emociones y todo, y creo que eso es algo que falta en la cultura holandesa, pero no significa que la gente no tiene corazón o no tiene sentido o esa cosa. Yo creo, para mí, falso que somos muy frías, que creo que eso es sobre la temperatura, pero no mucho sobre la gente. Yo creo que aunque somos un poquito reservados, que cuando quizás apenas cuando conoces a alguien que quizás no somos tan de abrazar y todo, pero cuando conoces a alguien y te tiene en tu corazón, somos un poquito latinos también. Según mi experiencia, los holandeses siempre quieren conectar con otras culturas. Aunque solo sepan una palabra de español, intentan hablarte en español. Y bueno, eso es lo contrario de ser frío. No sé, eso es lo que me gusta, sí. Digamos que tienes una primera cita. Según tú, ¿quién debe pagar? ¿El hombre o la mujer? No pueden ser los dos, sí, a mí me da igual. A mí en realidad me da igual. Porque para mí, hombre, mujer, todos somos iguales, estamos al mismo nivel. Entonces, depende quizás de la situación, pero no es como primera cita el hombre tiene que pagar o... No, a mí no. En mi caso yo, porque me parece el momento más incómodo que hay, o lo odio. Y para prevenir situaciones incómodas, pues pago yo y ya está. No. No. Pero creo que en Holanda lo normal es que, por ejemplo, si paga el hombre en la primera cita, pues en la segunda cita la mujer. O hacen mitad-mitad, pero eso ya me parece un poco feillo. No sé, es algo romántico y romper ese romanticismo, ¿no? Para decir, ok, hacemos mitad-mitad, eso me parece feo. Es una pregunta difícil porque yo siempre prefiero dividir, pero yo tampoco quiero decir como no pasa nada, yo lo hago, porque si alguien me invita y realmente lo quiere, no voy a decir como no, porque bueno, dividir, siempre digo vamos a dividir, ¿no? Y si él dice no, de verdad quiero invitarte, digo, vale, ¿por qué no? ¿Por qué quieres dividirlo?
Porque pienso que estamos disfrutando los dos y bueno, gastamos los dos, ¿no? Todavía el hombre. Después podemos dividir todos, pero la primera, el hombre. El hombre. ¿Por qué? No sé, tal vez es algo que se hace, pero también le quiero ofrecer a pagar. No es que, tenés que pagar vos, no. Le ofrezco y bueno, después vemos quién paga. ¿Y qué tal si alguien te gusta? ¿Quién se declara en esa situación? ¿El hombre o la mujer? ¿O se pueden ambos? Es que para mí, en mi cabeza, hay que ser el hombre, pero en mi pasado siempre era yo. Entonces... Depende de la situación, ¿no? Porque creo que siempre hay una persona que lo siente un poco más rápido que la otra. Entonces depende de quién lo siente más fuerte y quién lo quiere decir. Yo cuando siento algo, yo lo diría. Cuando yo quiero decirlo, lo hago. Nunca voy a esperar a un hombre para que me lo dice, porque cuando yo lo siento, ¿por qué no decirlo? No, puedo ser yo, porque si no me voy a quedar esperando. Lo que pasa mucho en Holanda es que las mujeres van y le preguntan el número de teléfono, y en Latinoamérica es más que el hombre lo hace eso, pero depende de la situación. Si la mujer, y depende de la persona, si la mujer es más como atrevida y va, puede ser muy bueno eso, pero depende de las personas también. Bueno, de hecho, con mi pareja fui yo la que pidió una cita al hombre. O sea, yo le invité a salir, así que yo. Laura es también, igual que nosotros, una creadora de contenido, y si quieres saber exactamente qué ella hace, vamos a dejar su enlace aquí en la descripción. ¿Quiénes son más mente abiertas, las latinas o las holandesas? Las holandesas somos bastante preuts, ¿qué es la palabra para eso? Nos avergonzamos bastante rápido, ¿no? No nos atrevemos tanto a mostrar nuestro lado sexy, y las latinas sí. Las holandesas. Porque aquí ya crecimos así. Aquí vemos tanto y hay tantas culturas aquí en Holanda que ya desde pequeño nos meten en la mente de que tenemos que tener la mente abierta. Creo que como en la cultura holandesa tal vez hay más cosas ya aceptadas. Puede ser que para las holandesas algunas cosas se parece como más normal que las latinas. Ya depende un poco de los temas, ¿no? Creo que los latinos son súper open-minded, de conectarse muy fácil con la gente, de hablar de muchos temas, de la familia, de todo eso, pero y los holandeses creo que son más abiertos a hablar de muchos temas sobre el sexo, las drogas, las leyes liberales, que estos temas. ¿Puede tu pareja tener una mejor amiga? Yo creo que sí. Mejor que no tenía esta amiga antes de estar en la relación, pero está bien. Si es amiga, yo puedo tener mis amigos también. Y si es una amistad normal, ya yo no veo problemas en eso. Yo también tengo amigos, y de hecho mi pareja tiene una mejor amiga. ¿Sí? No sé si ahora yo soy la prototipo holandesa, pero sí, yo creo que sí. Hombre, obviamente, si tú notas que hay algo más que solo amistad, a mí tampoco me gustaría y no lo aceptaría, pero amistades normales sí se puede tener, no hay problema, sí. ¿Y tú, qué piensas sobre esto? ¿Crees que tu pareja puede tener una mejor amiga? Y si eres hombre, ¿que tu pareja tenga un mejor amigo? Déjanoslo saber en los comentarios. Sigamos. Si pudieras tomar una cualidad de los latinos, ¿cuál cualidad sería? Algo bueno de los latinos, wow, muchísimas cosas. Me encanta que con los latinos siempre hay vida, siempre hay como fiesta, comida rica, hablan muy fuerte. Donde están latinos hay mucha vida y eso me encanta. Que pone mucho importancia a la familia, que se vive mucho en colectivo, que se preocupa mucho por las otras personas y lo demás. Que son personas muy, en general, muy cariñosos. Sí. Que la familia es muy importante. Sí. Que son súper amables. Recuerdo que cuando estaba en Perú me invitaron a una boda, unos desconocidos, y pasé la mejor noche de mi vida. Eso ya es un ejemplo, creo, de lo abiertos que son y de los amables que son. Eso es lo que me gusta mucho. Y que obviamente que saben bailar muy bien. Eso también me gusta. Me gusta que normalmente son muy impulsivos y yo también soy muy impulsiva.
Entonces es como, ya, vamos a hacer esto ahora, que vamos a la playa o vamos a hacer esto, sin como planificarlo. Y yo soy así también y creo que con los holandeses siempre prefieren planificar las cosas, pensarlo 10 veces antes de hacerlo y bueno, creo que la vida es más alegre si a veces dices, vamos a ir de una aventura, algo así. Ahora sí que estoy curioso. ¿Quiénes son más infieles? ¿Los latinos o los holandeses? La verdad, creo que hay una reputación de los latinos que son infieles, pero lastimosamente en todo el mundo hay hombres infieles, mujeres también. Creo que en Holanda los holandeses también son infieles, pero saben esconderlo un poco mejor. Entonces tal vez son más listos, pero no creo que los latinos son más infieles que los holandeses, solo que los holandeses son más escondidos. Yo creo los latinos, porque lo que conozco le gusta mucho a las mujeres y que también creo que es algo porque a veces son muy celosos porque se quiere tener a alguien como suyo, ¿no? Y por eso cuando alguien te tiene como tan cerrado, es más normal que tu personalidad quiere escapar y quiere hacer otras cosas y quiere ser libre. Entonces por eso yo pienso que a veces es posible que busca a otras personas. Creo que los latinos, porque en la cultura, lo que yo he visto, yo no sé si es verdad, pero lo que yo he visto es que como que es más aceptable, porque así son los hombres. Y aquí las mujeres como que son más independientes, aceptan menos eso, entonces les toca ser más fiel. Creo que eso es algo humano. No puedo decir, los holandeses son más infieles o los latinos. Sé que la cultura de Latinoamérica pasa mucho, pero también acá en Holanda, así que no es uno o el otro. No, yo creo que eso no es una cosa de diferencia cultural. Yo creo que tan los latinos como los holandeses algunas veces son infieles, pero a lo mejor los holandeses lo esconden un poco mejor. Según tú, ¿de qué lugar vienen los hombres más guapos? A mí, normalmente, me gustan los hombres morenos. Entonces, bueno, sí, de Latinoamérica, sí. No sé por qué, pero nunca me enamoré de un holandés, o sea, de un holandés rubio y todo. Entonces, Latinoamérica o España o el sur de Europa, ahí siempre, sí. Bueno, puede ser de todo el mundo, pero morenos. Ahora me toca decir Colombia, porque ya mi esposo es de Colombia. Los españoles, los latinos. Hombre, para mí los españoles. Estoy enamorada de un español y me parecen súper guapos, pero los latinos también. Sí, a mí me encantan los latinos y los españoles, sí. Yo creo un poco como dentro los brasileños y colombianos. Porque se tiene como los cuerpos un poco de surfear, se tienen los pelos rizos y me gusta la mentalidad tranquilo. ¿Qué tiene que tener un hombre para que te fijes en él? Tiene que ser un hombre correcto, amable, cariñoso. Además, un buen hombre no solamente viene hacia mí o hacia su pareja, hacia sus hijos, pero hacia el mundo. Tiene que ser una persona correcta, de buen corazón. Una pasión. Sí, si no tiene pasión, no. Y siempre se puede ver de una persona. No sé cómo lo veo, pero sí. Para mí es muy importante que me puedo reír con él. Sí. Porque si no se puede reír, entonces ¿para qué estar juntos? Bueno, yo creo que lo más importante es que tiene como un carácter abierto, que es una persona honesta, que tiene algo un poco de misterio y una sonrisa. Primero, cómo trata a las personas alrededor de él, sus amigos, su familia, cómo trata a los niños. Un hombre con integridad, un hombre que sabe cómo es trabajar duro y que finaliza lo que comienza. Un hombre que es amable, que es healthy, tiene un healthy lifestyle, saludable. Y para mí, más que nada, un hombre que sigue a Dios con todo su corazón y que está en la voluntad de Dios y que sabe que tiene metas para su vida. Así podemos caminar
juntos con la misma visión. ¿Qué es lo que detestas completamente de un hombre? Cuando un hombre no quiere dejarme hacer lo que quiero hacer, entonces siempre tenemos que tener nuestro propio espacio y eso puede significar que a veces quiero estar sola y quiero que él lo acepte. Lo que odio, lo que realmente odio es cuando un hombre espera de la mujer que hace todo en casa. Y en algunos casos es el caso con mi pareja, así que le tengo que meter mucha presión para que haga algo y eso es lo que odio, me frustra muchísimo y creo que también es la mentalidad holandesa que la mayoría de la gente aquí se cría con esa idea de tener que dividir las tareas, ¿no? En casas, 50-50. Cuando la gente son súper gelosas. Como buena holandesa, infidelidad. Como holandesa independiente, no, eso no. Muchas gracias y te deseo mucha suerte en tu vida. Bueno, Laura, una última pregunta. Sí. ¿Cómo conquistar a una holandesa? Tiene que mostrar que eres independiente, que sabes cocinar, que sabes limpiar, que estás dispuesto a aceptar que ella pague. Yo creo que eso es muy importante para las holandesas. A las holandesas les gusta que bailes bien, por ejemplo, llevarla a una clase de baile. Aunque ella no sepa bailar, pues le va a encantar. Bueno, a mí eso me encantaría. Ya saben cómo conquistar a una holandesa, así que déjenos saber en los comentarios qué les pareció este video, señores. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima ¡Ruta!